Gracias, Lucía. Y hablaremos de amparo ante cobros de microfinancieras. Para ello, Defensoría del Consumidor nos acompaña Juan Carlos López. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Contanos, Juan Carlos, también cuáles serían ese amparo. ¿Qué dice la ley en cuanto a estos amparos? Sí, buenos días, Odilí. Bueno, maximizando el tiempo, los amparos en materia de los cobros que se hacen, normalmente son categorías relativas. Nosotros como Defensoría del Consumidor es buscar alternativas para que vos cuando tengas una deuda no tengas el temor de que tus bienes van a ser embargados o de que existe un exceso de cobro por parte del banco, la institución microfinanciera, inclusive préstamos entre particulares. La metodología de manera sencilla es lo que estamos haciendo para poder ayudar a los consumidores, a los usuarios que tienen deuda. Si bien es cierto, tienen que pagar, nadie ha dicho lo contrario, y para eso hay juicios que se establecen en contra de los usuarios. Sí. Lo que quiero recalcar son dos aspectos. Uno de ellos que cuando el cliente o el usuario siente que hay un abuso por parte de la institución financiera, microfinanciera, se pueden amparar ante la Corte Suprema de Justicia. Uno, se puede amparar ante el abuso del gerente o los gerentes de la institución que le está cobrando y que en algunos momentos ni siquiera quiere hacer arreglos con los usuarios. Segundo escalón, cuando el superintendente de banco o el encargado, el presidente de Conami, no le da respuesta a los usuarios. Hay que hacer una diferenciación. Muchas veces el superintendente de banco, cuando vos metes una carta, una solicitud que te revise tu caso, que le solicitas apoyo, porque el banco está cobrando demasiado, porque no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo. Por cierto, lo puedes hacer en línea y también lo puedes hacer sí, lo puedes hacer, pero sí, cuando pasas todo el proceso, vos tenés que hacerlo siempre por escrito y antes de eso, vos vas ante la superintendencia de banco y normalmente lo que hace la superintendencia de banco es como omitir el caso y le dice, mira, nosotros no podemos meternos en más. No podemos meternos en más del caso y lo que nos toca hacer es simplemente dar una solución que las partes se pongan de acuerdo. En ese momento, el usuario consumidor, después de la resolución del superintendente de banco, puede irse ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso de amparo. Pero, Juan Carlos, antes de llegar a todo esto, ¿qué es lo que debe ser el usuario? Porque no es solamente ya voy, entonces, ¿qué documentos debo llevar? Que es algo muy importante que te piden, ¿qué información debo presentar? ¿Debo ir acompañado de algún abogado? ¿Puedo ir solo, sola? ¿Qué hacer? El paso a paso. Mira, normalmente las negociaciones las van haciendo los usuarios. Lo que siempre le hemos dicho, hagan sus solicitudes por escrito. Sí. En vez que solamente una llamada o vía correo, como vos decís, hagan su solicitud por escrito, hágale la carta al gerente. Si el gerente no te responde, haga la solicitud por escrito, un recurso de revisión y apelación ante el superintendente de banco. Agotado toda esa omisión o la respuesta que no te da Conami, porque la Comisión Nacional de Microfinanzas nunca le da respuesta a los usuarios. Y por último, hay una oportunidad procesal donde las personas pueden, como te digo, llevar a la Corte Suprema de Justicia, llevar la documentación que agotó la vía y anexar, obviamente, los recursos, por ejemplo, en el tema del consumidor, justamente, el artículo 71 de la Constitución Pública te dice que bienes son inembargables, te establece que nadie puede ser embargado, el patrimonio familiar es inembargable, también te habla de los derechos y garantías constitucionales. Utilizando todo eso, esos artículos legales, sí, inembargable. Todos esos aspectos legales uno tiene que escribirlo en tu recurso de amparo. Lo que buscamos aquí es que haya un respaldo del Estado por medio de la Corte Suprema de Justicia de los abusos que cometen estas instituciones bancarias. Juan Carlos, vamos a hacer una breve pausa, Juan Carlos, para nosotros regresar con esas importantes recomendaciones a aquellas personas que necesitan hacer ese amparo, dónde dirigirse y en cuánto tiempo se les puede dar respuesta y de no hacerlo, a qué vías nosotros también vamos a dirigirnos. Pausa y volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Mamita, empezó a llover, pero no te preocupes. A tus peques, protégelos de la lluvia con Nido Uno Más. Llévate una capa gratis al comprar tu pack. Son 3 modelos. Somos RT. Nosotros tenemos todo el flow.
Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con más en Acción 10 en la mañana. Y conversábamos también con Juan Carlos López sobre ese amparo ante cobros de microfinancieras. ¿Qué debe hacer? Ya escuchábamos algunas orientaciones, cómo dirigirse, qué documentación llevar. Juan Carlos, pero también ese tiempo que vamos a necesitar para buscar ese amparo de un mes, 15 días, y de no resolverse, ¿ante qué instancias logramos llegar? Normalmente el proceso de los cobros, de las quejas de los usuarios, dilata como 15, 20 días o 30 días máximo en que te dé respuesta CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microfinanzas, la Superintendencia de Banco, o inclusive la respuesta de la gerencia de las instituciones bancarias o microfinancieras o financieras en cualquiera de los casos. Sí. Lo que corresponde es que después de haber agotado toda la instancia administrativa o omisión, recordemos que la omisión es cuando no se te da respuesta. Sí. La CONAMI es fiera a no darte respuesta. Entonces lo que hacen los usuarios es recurrir ante la Corte Suprema de Justicia con la Ley 983, Ley de Justicia Constitucional, artículo 43, y establecer qué garantías constitucionales se están violando. Te comentaba, los bienes patrimoniales son inembargables, nadie puede ser detenido por deuda, artículo 41 de la Constitución Política, artículo 44 se reconoce el derecho de propiedad privada. Todo eso mezcolanza de artículos uno tiene que establecerlo ante la Corte Suprema de Justicia. Normalmente tienes 30 días para recurrir de amparo después, o que no tienes respuesta, o que efectivamente las respuestas son negativas, como a veces lo sentí la respuesta de la Superintendencia de Banco por omisión o acto. Lo que quiero simplificar hoy para despedirme del segmento hoy es que los usuarios tienen que agotar una vía administrativa, tienen que recurrir de amparo en los casos que sientan de que le van a quitar sus propiedades, en los casos que sientan de que los abusos son extremos por parte de las instituciones. Y voy a recalcar algo. Platicando por una disyuntiva que tienen con los jueces, el Poder Judicial y de la Presidencia de la República, hay una orden de que no hayan desalojos para las personas, inclusive en los casos que están relacionados con juicios de este tipo. Hay una orden desde hace años que en muchos de los casos jurídicamente la gente está perdiendo sus propiedades. Los bancos están colmillos, están quedando las propiedades, la gente no tiene cómo pagar, etcétera. Pero efectivamente no los pueden desalojar como se hacía en años anteriores por este lapso de tiempo. No sabemos si esto va a cambiar, pero utilizando toda esa prerrogativa, lo que nosotros estamos haciendo con los usuarios desde el punto de vista jurídico es acompañándolo, realizándole sus recursos de amparo. Pueden visitar a la oficina de Defensoría del Consumidor. Ahí vemos los números en pantalla en este momento. Pueden ver el número telefónico y estamos ubicados en la oficina número 1 de los módulos de Faganic, en el costado norte del Centro Comercial Managua. Cualquier información nos pueden escribir al fanpage de Defensoría del Consumidor o tiene números telefónicos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo creo que son muchos detalles importantes que nosotros vamos a tomar en cuenta una vez que nos solicitemos ese amparo sobre microfinancieras.